Capítulo 1. Chicos malos. La primera vez que tuve una pistola apuntando mis costillas por ser periodista fue cuando tenía 27 años. Hola, yo soy... Anderson Boscan. Anderson Boscan. Boscan de la Posta. Anderson Boscan. Anderson Boscan. Anderson, ¿estás por ahí? Anderson Boscan. Anderson Boscan. Anderson Boscan. Pero esta vez hablo yo. Hablo de todo, de las visitas a Masú, de los chats con Norero, de las peleas con Villavicencio, de la relación con los medios, de las amenazas de los carteles, de la mafia albanesa, todo, en exclusiva, para ti. Lo he pensado una y otra vez. ¿Qué compartir con ustedes que no? No les debo nada, ni gracias ni explicaciones, pero les debo todo. Son ustedes los que me han dado una carrera maravillosa. Después de todo, los periodistas somos mucho más democráticos que los políticos. Los políticos van a pedir tu opinión una vez cada 4 años. Nosotros, los periodistas, te la pedimos todos los días. Todos los días escoges a un medio por sobre otro. Por eso cuando escogen La Posta, por la razón que sea, lo hacen en detrimento de otras opciones. En honor a esa elección hago yo la mía. Voy a contarles todo lo que pueda. Lo nunca publicado, lo que está detrás de las noticias. Porque durante los últimos meses, mientras mi nombre ha inundado todos los noticiarios, han hecho de mi cara un material inagotable para los videos trolls, han opinado mis colegas que aunque me conocen prefirieron intentar destruirme, me han llenado de insultos, de acusaciones, de amenazas en mi contra y de mi familia sin que ninguna organización de protección de periodistas se interese por hacer su trabajo. Mientras todo esto, yo he batallado contra la angustia y la decepción y la rabia y la frustración y me he sumergido, ¿saben dónde? En mis archivos. En cientos de horas de grabaciones, en miles de apuntes, decidiendo hasta dónde puedo contarles sin seguir poniendo en riesgo mi vida, la de mi familia o la de mi equipo. Quiero contarles esto como a un amigo. Aunque algunos de ustedes no lo son, y son todo menos eso. Algunos de ustedes escucharán de hecho este podcast con audífonos, como ven videos prohibidos, los curas pecadores. Quiero contarles esto y decirles cómo se pasa de leer noticias, que es lo que hace el 90% de los periodistas de este país, a vivir noticias junto a los protagonistas más ocultos. Lo voy a contar en 5 capítulos. Frontera, Norero, Sánchez, Masú, todo lo que tanto han hablado algunos de mis colegas sin siquiera preguntarme. Lo sé, parece mucho, pero prometo guiarlos y exponerlos a la realidad que los grandes medios les han negado, compartir con ustedes material inédito y al final, solamente al final, un secreto, un importante. Pero para llegar al final primero hay que empezar por el principio. Bienvenidos. Son las 12:30 de un día de enero de 2018. Estoy en Quito, en una cafetería de República del Salvador donde me ha citado un policía. El día anterior, este capitán, cuya identidad me reservo, me ha enviado un mensaje de WhatsApp. 2 puntos. Hay gente que quiere reunirse con usted. La gente cree que el periodismo se trata de preguntar, pero en realidad se trata justo de lo contrario, de escuchar. Así que yo no pregunto ni qué, ni quién, ni por qué, ni para qué. Me envían la locación, un café de $5 el capuchino, y se me pasa la paranoia. Nadie te va a pegar un tiro allí. Nadie. Me digo a mí mismo, ¿quién te va a querer pegar un tiro a ti que solo hablas de política, que eres un insignificante, que lo único que tienes son seguidores de Twitter? Un hombre se acerca. Va de civil. No tiene pinta peligrosa, o al menos no hace que mis prejuicios, que son muchos, salten alarmas. Señor Boscan, el acento serrano, ligeramente castrense. ¿Me acompaña el carro? Mira sutilmente un arma en el cinto, bajo la chompa de cuero abierta. Es la forma de decir que no es pregunta, aunque suene como tal. Me levanto sin mucho drama y tomo mi celular, camino al exterior y escribo un mensaje de WhatsApp
para mi socio, Luis Eduardo, y mi esposa, la Moni, la persona más valiente que conozco, la única razón por la que sigo vivo, pienso a veces. Carro blanco sin placas, armas. Se va así el mensaje. Sin coma, sin detalles, sin más información. Son 3, chofer pasajero, asiento posterior, donde me piden subir. Vamos a dar una vuelta, me dicen, y ponen el arma en la costilla. Han decidido ponerla allí para dejar en claro que ellos mandan, que son malos malotes, que tienen el control. El arma en la costilla genera un cosquilleo que casi deriva en quemadura. Me dice que no será así todo el viaje, que solo quieren la promesa de que vamos a llevarnos bien. Traen un mensaje de una mafia del norte, es de Colombia. Un reducto de lo que antes era la FARC, y que entonces no conocía a nadie en el Ecuador. Lo llaman Frente Oliver Sinisterra. No me suena. Resulta que tenían videos, no estos, los policías que trabajaban para la FARC y que hoy siguen en el alto mando de la Policía Nacional trabajando para el Estado ecuatoriano, sino los guerrilleros. Los videos exponían a políticos ecuatorianos, droga y dinero. Esa era la promesa. Lo más probable es que fueran correístas o morenistas, suponía. Eran entonces quienes gobernaban este país. Solo un pero, me dicen. La información tienes que recogerla. En un pueblo de la frontera norte. Puede ser Mataje. Si no la quieres, no pasa nada, aquí te dejamos. Si la quieres, la publicas. Punto. No hay negociación, no hay medias tintas. Les pido tiempo para pensar como si se tratara de un pedido de matrimonio. Me dejan botado en mitad de la avenida Eloy Alfaro y yo prometo una respuesta breve. Llamo a Luis Eduardo. Le ve mucho riesgo, mucho problema, muchos nos van a pegar un tiro. Llamo a la Moni. Me manda el carajo. Nuestra última hija nacerá en tan solo unos días. Así que no me toma mucho declinar la oferta. Lo hago con amabilidad y debo confesar, casi con pena. 4 semanas más tarde, la pena se volverá alivio. Un alivio amargo, casi culposo, un alivio que produce preguntas y vergüenzas que a nadie confieso. ¿Pude haber sido yo? Pienso. ¿Cómo se supone que uno debe sentirse? ¿Te alivias? ¿Te alegras? ¿Te rompes? ¿Te echas a llorar? ¿Te entristeces? ¿Te deprimes? ¿Te vuelves loco? ¿Se puede sentir todo al mismo tiempo? 3 colegas míos se irán para no volver. Serán secuestrados, torturados durante 19 días y salvajemente asesinados. Y sus cuerpos no serán más que restos abandonados en mitad de la espesura de la selva colombo ecuatoriana. Tal vez por eso, por la empatía culposa, más tarde correría el riesgo de filtrar unos audios del Consejo de Seguridad Pública y del Estado. Una publicación que pudo haberme llevado a prisión. Incluso el gobierno de Moreno lo intentó y enfrenté uno de los tantos procesos judiciales que me ha tocado vivir a lo largo de mi carrera, por el pecado de hacer mi trabajo, más allá de la lectura de un boletín o de registrar una casi siempre mentirosa rueda de prensa. ¿A qué viene todo esto? A que una historia tiene un comienzo, un punto de no retorno. Y este fue el mío. Mi primer contacto de verdad con fuentes de inteligencia, del lado oculto, de riesgo. Sería, con el pasar del tiempo, cada vez más numeroso, cada vez más frecuente, más cambiante, más diversas, como un policía, un ministro, un general del ejército, un presidiario, un operador político, en fin. El crimen organizado y la inteligencia nacional tienen muchísimas caras, ninguna noble. Y yo las he visto casi todas. ¿Cómo se llega a ellas, a esas caras? No sé ni cómo explicarlo. Por lo general, en el periodismo de investigación no importa mucho lo que busques. Las cosas, las que son verdaderamente importantes, te encuentran. Algunas de ellas vienen casi siempre de la mano de la policía, que es la institución con más información del país, más contacto con los malos y, podría decir, más cálculo político. No hay uniformado que no conspire.
Jake Adelstein, un veterano periodista americano-japonés que cubrió la Yakuza como nosotros cubriríamos luego la mafia albanesa, tiene una postura que si no es curiosa por lo menos es pecaminosa. ¿Ah? Dice, lo que no aparece en ningún manual es cómo llevarse bien con la policía. Ese, dice Adelstein, es quizá el trabajo más importante de un periodista de verdad. Una vez oí que describían nuestro papel como un geisha masculino. Es una buena aproximación. Somos prostitutos. La verdad, se acerca mucho, sí. Yo nunca me acosté con un policía por información. Bueno, nunca me acosté con un policía. Pero los perseguí como si alguien quisiera acostarse con ellos. Los perseguí tarde, mañana y noche. Y los perseguí por información. No llegaría a un resultado sino hasta mediados de 2018, cuando uno de los policías más visibles en la extinta Senaín, la agencia de inteligencia del correísmo, acusada de vigilancias extrajudiciales a políticos y periodistas, me pidió que nos viéramos en el estacionamiento de un centro comercial. Se acostaba él con la esposa de uno de los altos mandos de inteligencia y, empujado por un orgullo casi viril, me trajo un mapa, cientos de documentos que se convertirían en la Conspiraín. La Conspiraín fue un trabajo de periodismo que publicamos en La Posta, que expuso por primera vez a la inteligencia ecuatoriana más allá de la cara de Romy Vallejo, el entonces secretario nacional del ramo. Uno por uno, quiénes eran, qué hacían, a quiénes perseguían. Lo contamos todo. Uno de esos temas que termina en una indagación previa. La indagación previa es lo que la fiscalía abre cuando quiere llegar a ninguna parte. Es lo que hace el 99% de los fiscales para decirle a la prensa, por favor, denme un titular, aunque saben ustedes que no vamos a trabajar al mismo ritmo. Para entonces yo ya tenía una carrera de investigación. El caso Kaminowska, que había complicado a Jorge Glass, el caso de Brecht con documentos exclusivos, los Capaya Leaks, cómo olvidarlos, y todos estos le habían traído a mi familia una cierta intranquilidad, un entorno hostil de amenazas. Te voy a cagar, tu hija está muy chiquita para quedarse huérfana, deja de hacerte el machito. Mensajes a los que uno se acostumbra aunque esté atemorizado. Esas eran muestras tempranas de que la política ecuatoriana estaba ya podrida desde antes. Pero no lo ves. Eres joven y crees que no hay mucho de qué preocuparse y peor aún, crees que vale la pena pelear por este país. Así que las últimas semanas, tras los ataques que he recibido, ese ha sido mi principal cuestionamiento. ¿Vale la pena? Todavía me lo pregunto, casi a diario. Pero como vives en Ecuador y no en Suiza, pues te acostumbras a que la zozobra es parte del paisaje y te dices a ti mismo que mientras mantengas la distancia del lado oscuro, nada malo va a poder pasarte. No es así. No lo es. Yo empecé a pasar más tiempo en habitaciones de hotel que en mi casa. La mayoría de las fuentes protegidas de este país prefieren las habitaciones hotel, porque son seguras, discretas, no se dejan nombres, así que me conozco casi todos los hoteles de Quito y Guayaquil. Allí tomé el gusto por las grabaciones, las que los políticos hacen entre sí, y complicaron a varios presidentes de asamblea, por ejemplo. Las que los periodistas le hacemos a las fuentes, las que los fuentes le hacen a los policías, las que los policías le hacen a los narcos, las que los narcos le hacen a los políticos, es un jodido círculo vicioso. Así, sin mucho misterio, todo en mi carrera empezó a tener relación con el mundo de la inteligencia policial y militar, donde hasta hoy tengo buenos contactos. Esos fueron los contactos que nos permitieron, en 2019, contar lo que no contaban los colegas cuando hablaban del narcotráfico como una entelequia, como un fantasma sin nombre. Porque los titulares eran tan patéticos que me da un poco de escozor y vergüenza hasta citarlos. Narcotráfico deja muertos. Banda narcotraficante desarticulada. Los narcotraficantes no tenían nunca nombre, nunca apellido, nunca alias, nunca banda, nunca nada. La única fuente que usaban mis colegas eran los boletines oficiales escritos por funcionarios ineptos, interesados o incluso, sabemos hoy, cómplices. Fue entonces que en La Posta nos desmarcamos de esa frivolidad.
Nunca me reuní con JL, que era la abreviatura de alias Rasquiña, el líder máximo de los choneros. Conozco a 2 periodistas reconocidos que sí lo hicieron. Uno incluso para negociar algunas condiciones. Ninguno de los casos se hizo público. En mi caso, toda la información de esa época respondía a la inteligencia nacional. Era una visión sesgada del país, lo reconozco, pero era lo que se podía. No había en el Ecuador de entonces más información sobre el mundo criminal que la que aportábamos nosotros cuando todavía no existía TikTok. Mira si somos viejos ya. Es mayo del 2020. Y durante la administración de María Paula Romo, ministra de Gobierno y Policía, JL fue liberado. El acta para su excarcelación la firmó el hermano de Patricio Carrillo, quien luego también sería ministro y que hoy junto a María Paula cacarean su supuesta lucha contra el crimen organizado. La SNAI, que veía que el presidiario más famoso del Ecuador salía de prisión, no solo que no se opuso, sino que le facilitó todos los papeles que necesitaba JL para poder quedar en libertad. Tal vez has escuchado esta historia antes. Es porque la conté en su momento. ¿Y sabes qué? No fuiste el único que la escuchó. Por eso, días después de la muerte de Rasquiña, sonó mi teléfono. La voz era agradable, de una mujer. Me trató como Ami diminutivo de amigo, supongo. Y me preguntó si la recordaba. La verdad, muy poco. Me parecía haberla conocido en TC Televisión cuando yo trabajaba para Diario Expreso, en la buena época del periódico. Hoy su nombre te va a decir mucho más a ti de lo que me dijo a mí hace varios años. Se llamaba Mayra Salazar. Para entonces simplemente era una relacionista pública. No era una delatora confesa de la justicia al estilo de Vamos con Todo. Me pidió una reunión. Me preguntó si podía viajar a Manta, me excusé. Me dijo si podían mandarme a recoger, decliné. Me dijo que la reunión valdría la pena, pero yo tenía una excusa buena. Mira, era la pandemia, era el COVID-19, y yo tomaba unos medicamentos inmunodepresores. Anulaban mis defensas. A mí una gripe me podía complicar y llevarme a UCI. Así que no me arriesgaba. Le pedí que fuera por Zoom. Link, conexión, espera, ¡pum! 2 mujeres. Aparecen en la pantalla. Una es joven, sonriente, es Mayra Salazar. La otra es una señora, mayor, atractiva, seria, dolida, visiblemente dolida. Su nombre, me dice, al empezar y pedir que esta conversación fuera en off the record, es Amara Rivera. ¿No te suena? Tal vez no eres de este mundo. Es la viuda de JL, quien entonces era el recién asesinado presidiario más famoso del Ecuador. Yo me hago pipí. No me hago pipí literalmente, pero casi. Las manos me sudan, el ritmo cardíaco me sube, la pierna derecha empieza a temblar ligeramente, la sonrisa se me borra. Y pienso en decirle que lamento su pérdida, pero me parece un poco hipócrita, casi cínico, así que opto por una expresión más indeterminada. Espero que encuentre consuelo, le digo. Lo aprecia. Me dice que no quiere quitarme mucho tiempo, me agradece por haber aceptado la comunicación y como si fuera una digresión notoria, un paréntesis que le apetecía mucho soltar, me dice, usted nunca se ha referido con malos términos a mi esposo. Y yo no tengo que hacer memoria. Sé exactamente cómo lo llamaba. JL, líder de los choneros, a quien la policía llama Rasquiña y atribuye delitos de narcotráfico. Así. Lo sé porque antes de hacer el programa, muerto de miedo, yo me hacía un guión con el afán de poder contar la historia sin levantar rencillas de los grupos de delincuencia organizada. En este oficio, si uno se topa con estos temas, debe tener la suficiente suspicacia para contar la verdad y mantener la cabeza pegada al cuello. La llamada es corta, me pide una reunión, Manta o Guayaquil. 2 hombres, dice. No me da detalles de para qué, no los pido. Le digo que la salud me impide asistir a la cita. Mayra Salazar sugiere que hay información relacionada a un político. Yo sospecho que no es un político, que es una política.
Finalmente la prudencia me empuja a dejar pasar la oportunidad, excusada mi mala salud de hierro. Gracias, gracias. Fue un gusto, fue un gusto. Pase bien, pase bien. Nunca más volvimos a hablar. Pero yo ya estaba allí, a las puertas de lo no banal. Bien podría haberme dado la vuelta y dedicarme a leer el prompter, escoger hacer programas completos de chismes de pasillo de Carondelet, ser víctima de declaracionitis que hace que el periodismo solo siga lo que dice un político y luego lo que dice otro. Bien podría haber aprovechado mi buena relación con los jueces y fiscales para hacer como muchos de mis colegas, la presentación de un caso judicial como si fuera una investigación periodística. ¿Con qué cara? O dedicarme a dar micrófono a delincuentes que dicen enfrentar la corrupción. Podría haberme quedado incluso en el análisis, en el periodismo por teléfono, en generar 3 o 4 notas de la última rueda de prensa o el último tuit de Rafael Correa. Y si lo hubiera hecho, mi vida no habría cambiado tanto. Mi hija de 6 años no habría ido por última vez al parque cuando tenía 2. Mi esposa no recibiría llamadas anónimos pidiéndole que se compre el vestido negro. Mi hija mayor no habría ido a la fiesta de graduación con una escolta armada antisecuestro. Mi madre no habría tenido carros persiguiéndola, intentando echarla al camino en la carretera. Mis ojos no habrían visto jamás el caso que reposa en la Fiscalía número 5, en Quito, con un informe de sicarios que siguieron a mis hijas al jardín de infantes y a mi suegra al carro y a mi seguridad a sus casas y calcularon las rutas de mi esposa y las mías cuando vamos al trabajo y marcaron con una X dónde exactamente tenían que meternos una bala en la cabeza. Ni mi hija de 8 años le diría a su terapista que tiene un solo deseo de cumpleaños, que ojalá algún día podamos vivir en un país donde vayamos a tomar un helado caminando, juntos, de la mano. Entonces ya no sabes qué haces aquí, ni por qué te arriesgas, ni si tiene sentido. Y entonces te encuentras de bruces contra un pasaje de Roberto Saviano en 000 que dice: no tengo claro por qué uno decide ocuparse de estas historias. ¿Dinero? ¿Fama? ¿Posición? ¿Carrera?, se pregunta Saviano. Todo infinitamente por debajo del precio que hay que pagar, del riesgo y del insoportable murmullo que acompañará tus pasos donde vayas. Cuando logres contar estas cosas, serás el primero en odiarte. Te odiarán muchos, te odiará incluso el que te escuche, el que decide escucharte. Te odiará por mostrarle lo que produce asco. Y tiene razón Saviano. Yo me odio profundamente. Odio haber arriesgado no una vida, sino 7. Odio sobre todo ese día de junio de 2021, cuando mi teléfono recibirá una llamada de un número español. ¿Aló, señor Boscán? Su voz era calma pero firme, acento colombiano, apostaría que rolo. De hijos ecuatorianos, así que debía tener algún tiempo acá. Por su tono, además, se podía deducir que era de buena familia. Necesito que venga a Guayaquil. No puedo decirle por qué, pero es importante. No me haga ir a buscarlo. Sé que está ahora asomado en el balcón de su departamento, me dijo. Y ustedes no lo saben, y yo tampoco lo sabía en ese momento, pero esa llamada, ese minuto 20 segundos, va a cambiar para siempre el resto de mi vida. Ustedes no lo saben y yo tampoco, en ese momento. Pero esa llamada la hace la mano derecha de Leandro Norero.